Hola, soy Alex. Ya habíamos hablado sobre el despiece de un mueble y cómo se calcula, pero ¿qué te parece si el día de hoy lo vemos en forma muy breve y al mismo tiempo armamos el mueble? Si te interesa este video, sígueme. Antes de hacer la planeación de un mueble tenemos que saber con qué materiales vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con lo que es caubilla de 15 milímetros para todo lo que es la estructura de nuestro mueble. Vamos a trabajar con caubilla de 6 milímetros para lo que es la tapa trasera, así como la tapa baja de los cajones. Y en la parte del frente casi siempre pongo yo un adorno de 1 centímetro de grosor, un listón. En este caso, como me han pedido varias veces que utilice lo que es la chapa con pegamento caliente, vamos a utilizar esta que es de 1 milímetro, la cual no afectará a lo que es la medida de nuestro plano. Algo importante para observar es que si tenemos nuestra caubilla de 15 milímetros, la mitad serían 7.5 milímetros, cosa que nos costaría mucho trabajo de calibrar en el router, por lo cual la dividiremos en dos partes, en 8 y 7 milímetros. Es decir, nuestra pestaña será de 8 milímetros y nuestro rebajo será de 7 milímetros, tomando en cuenta para nuestros planos que los 8 milímetros será uno de los principales factores. Como dije al principio, vamos a fabricar un mueble, pero con un corte especial. Este mueble lo voy a hacer para poder montar lo que es mi mesa de router, ya que trabajar sobre lo que es el banco me cuesta mucho trabajo elaborarlo, tiene que ser un poco más baja para evitar lo que son riesgos. Ahora bien, podemos ver en el dibujo que este mueble tiene 60 centímetros de altura, es decir, el mueble en sí tendrá 53 centímetros más 7 centímetros de lo que son las rodajas que le vamos a poner. Tiene 60 centímetros de ancho y 50 centímetros de fondo. Podrán apreciar que en el centro tiene un recorte que va a una altura de 13 centímetros. Estos 13 centímetros tienen que ser obligatorios para poner la herramienta que me va a ayudar a elevar lo que es el router. Y también tiene dos cajones de 20 centímetros cada uno. Estas medidas son sacrificables, ya que tenemos que tomar en cuenta el grosor del material, nos va a cortar el tamaño. Estos van a ser más o menos de 17 centímetros de altura cada uno. Si este mueble tuviera la cubierta de la parte de arriba completa, de lado a lado, entonces tendríamos que verla desde el frente del mueble en forma horizontal. La cubierta de nuestro mueble va a estar dividida en dos partes. Estas dos partes a la vista diríamos que deben de ser en corte vertical, pero la situación es que por ahorro de materiales todas van a ser en forma horizontal, haciendo que estas se vean en un choque de vetas, cosa que se vería bastante mal. Aun cuando sea un mueble para el taller, debemos de ver tanto la estética como la economía de materiales, por lo cual el largo en este caso van a ser los 20 centímetros de la parte superior y lo que es el ancho vendrían siendo lo que son los 50 centímetros que nos dan las partes superiores. Y aquí ya podemos programar el primer corte que vamos a necesitar, que serían 20 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho, siendo dos piezas. El siguiente recorte que debemos de programar serían las paredes más grandes de nuestro mueble, las paredes laterales, las cuales deben de correr en forma vertical. Y tomando en cuenta que esta pared debe de ser de 53 centímetros de altura, debemos de tomar muy en cuenta los 8 milímetros de la parte superior de nuestro mueble. Esos 8 milímetros habrá que restárselos a los 53, dándonos como resultado un largo de 52 centímetros con 2 milímetros por un ancho de 50 centímetros. El siguiente recorte que tenemos que ver serían las partes centrales de nuestro mueble. Unos que son similares vendrían siendo lo que es la base del mueble y la parte superior antes de lo que es la cubierta. Hay que tomar en consideración los 8 milímetros que tenemos en la pestaña de nuestras paredes, ya que estas serán incrustadas en ellas. Tomando en cuenta que nuestro mueble tendrá un frente de 60 centímetros, habría que quitar los 16 milímetros de las paredes, dándonos como resultado un corte de 58 centímetros con 4 milímetros de largo por 50 centímetros de ancho
siendo 2 piezas. Otro recorte que tenemos dentro de lo que es el interior del mueble sería la parte exactamente del centro, la cual la tapa va a pasar exactamente por atrás de ella y habrá que recortar 6 milímetros de lo que corresponde a la tapa. Ustedes se preguntarán por qué esta tapa si el mueble es demasiado pequeño, ya que no necesita tanto refuerzo. Lo que pasa es que quiero poner 2 cajones pasados de lo que es la cara del mueble para evitar que el polvo de la carpintería entre en ellos. Y aquí tendríamos un recorte de 58 centímetros con 4 milímetros como las otras 2 piezas de largo por 49 centímetros con 4 milímetros de ancho para poder poner nuestra tapa trasera, siendo solamente una pieza. Y finalmente tenemos el recorte de las paredes que nos deben de dar 13 centímetros en forma exacta. Aparentemente sería difícil de calcularlos, pero lo vamos a ver enseguida. Para poder calcular exactamente los 13 centímetros que necesitamos en esta pared, tenemos que tomar 2 cosas en cuenta. En primer lugar, en la parte superior va a llevar lo que es la cubierta, quitándonos 8 milímetros, a los que habría que restárselos a los 13 centímetros. La segunda cosa que es importante calcular es que esta irá encajada en la primera hoja de nuestro mueble a 7 milímetros, lo cual eso se lo tenemos que sumar. Es decir, restamos 8 y sumamos 7. Y finalmente tendríamos nuestro corte de 12 centímetros con 9 milímetros de largo por 50 centímetros de ancho, también siendo 2 piezas. Y ahora que ya tenemos todos los recortes que vamos a hacer, podemos utilizar lo que es el programa del Sketchcut, que ya lo habíamos visto en videos pasados, o bien nuestra hojita en blanco con las medidas exactas de una hoja para hacer un recorte, esto para evitar lo que son desperdicios de material. Y una vez que ya tenemos hechos todos nuestros recortes, lo que debemos de hacer son los rebajos para nuestra unión. Si no sabes cómo se hacen, te dejo el enlace aquí arriba para que veas en el video unión por rebajo, ahí te puedes orientar. Ahora bien, también tienes que tomar muy en cuenta lo que es la tapa trasera del mueble, cuáles son las piezas que serán afectadas. En este caso prácticamente todas las piezas van a necesitar un rebajo para poder poner la tapa en perfectas condiciones. Una vez que ya hemos hecho lo que son los recortes de nuestros materiales, hacemos lo que son los rebajos tanto de las paredes que se van a unir, así como lo que es la tapa trasera con 6 milímetros para que ésta se incruste aquí. En cuestión a lo que son las paredes, vamos a hacer nuestra línea. En este caso va a ser la de 13 centímetros y por mitad vamos a manejar lo que son los cajones que va a llevar así como el rebajo en la parte trasera para la tapa. El entrepaño más bajo de nuestro mueble lo único que llevará será la pestaña para los 6 milímetros de la tapa trasera. Lo que es el entrepaño superior es el que más recortes va a llevar en este caso, porque vamos a tener que incrustar en esta lo que nos va a dar la pared de 13 centímetros. Estas dos partes tienen que ser exactamente iguales, pero aparte de ello vamos a tener que meter lo que es la tapa en la parte trasera, y si tú lo observas, esta está rebajada 100% los 6 milímetros, dejando una pestaña, ya que la tapa pasará por aquí y después subirá hacia lo que es la parte superior donde estará la cubierta. Siempre debes de verificar todas las medidas y cortes de tu mueble antes de hacer la unión con pegamento, ya que en este momento todavía puedes hacer correcciones a este. En la cajonera que hicimos en videos pasados utilicé lo que es la unión por rebajo y aparte de ello le puse clavos. Alguien me preguntó por qué razón lo había hecho si tan solo con el pegamento hubiera tenido para sostenerse. Bien, la persona que lo pidió suele cambiarse de casa en diferentes lugares ya que renta. Entonces el tamaño del mueble y los movimientos continuos de una mudanza podrían llegar a dañarlos. Es por ello por lo que lo reforcé. En el caso de este mueble, ya que es bastante pequeño, realmente no necesitaríamos poner clavos, pero cuidado, encima de él va a llevar lo que es la mesa de router y probablemente más adelante pongamos lo que es la sierra manual como sierra de banco. Cualquiera de estas dos herramientas tiende a patear. Entonces lo que tenemos que hacer aquí también es reforzarlo con clavos para que la vibración de cualquier patada de este tipo no llegue a dañarlo, provocando tal vez hasta un accidente. Procura pegar primero las piezas que puedan costar trabajo poner cuando el mueble esté armado.
Distribuye bien el pegamento para evitar zonas secas. Cuando ensambles con golpe, utiliza marro de goma para no dañar tu material. Usa prensas de ángulo cuando sea necesario. Clava en pegamento fresco y déjalo secar un par de horas antes de quitar tus prensas. El ensamblado de este tipo de muebles es mejor pegar todas las partes centrales a una de las paredes, siempre utilizando prensas de ángulo. Recuerda, siempre que tengas que clavar, hazlo con el pegamento en fresco y posteriormente déjalo secar. Revisa que ya seca la primera parte, esté bien escuadrada y procede a pegar la segunda pared. Y finalmente ensambla la cubierta de tu mueble. En este caso la pondré sin clavo, solo pegamento y prensas. Una vez que ya tengas completamente ensamblado tu mueble, recorta tu tapa y preséntala para que veas que quede bien embonada. Recuerda que esta no se va a pegar hasta que hayamos hecho los cajones e instalados, para que nos cueste menos trabajo hacerlo. Para poder instalar lo que es nuestra chapa caliente, vamos a ocupar de un cúter o navaja filosa para poderlo recortar, una escuadra que nos dé a 45 grados y ya puesta vamos a necesitar ya sea un pequeño cepillo como este o el mismo cúter y una lija suave del 120. Lo primero que vamos a hacer es un ángulo a 45 grados en una de las puntas de nuestro material. Una herramienta que es muy importante utilizar aquí para el pegado es la plancha. Si tienes de las de vapor, utilízala sin vapor, ya que podría hinchar lo que es el listón que vas a pegar. Vamos a pegar, si tú observas, aquí hay un sobrante. Este sobrante debes de ponerlo por afuera de lo que es el material para después poderlo recortar. Escuádralo bien a lo que es la esquina y pégalo. Solamente con un poco de calor tendrá para poderse pegar. Estira bien lo que es tu material y ve pegándolo poco a poco. Detente antes de llegar a la orilla para que puedas cortarlo también en ángulo. Y finalmente pega la última orilla. Si observaras que algún espacio de estos quedó mal, vuélvelo a calentar. Tienes la oportunidad de despegarlo y volverlo a pegar otra vez. Esa es una de las ventajas que tenemos con este tipo de chapa. Y aquí diríamos que ya podemos pegar este ángulo, pero no es así. Primero tenemos que rebajar este, ya que si este está pegado y chocamos contra él, podemos reventarlo echando a perder el material. Así es que primero hay que rebajarlo con lo que es el pequeño cepillito o con el cúter y finalmente con la lija fina. Y ya lo observaste, un material bastante fácil de poner. Siempre observa que toda la pieza haya quedado bien pegada. Y muy importante, ambas orillas deben de quedar muy bien lijadas para evitar que éstas puedan llegar a arrancarse. Ahora, si se llegaran a arrancar, muy fácilmente con caliente las vuelves a quitar y puedes volver a poner una nueva. Espero que te haya gustado este video. Si quieres ver este mueblecito ya con sus cajones,
sus rueditas, así como con la mesa de router ya montada, no dejes de ver la segunda parte. Cualquier pregunta o duda que tengas puedes hacérmela en los comentarios o visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.